Se inició en el periodismo trabajando para muchos periódicos y revistas, por ejemplo Clarín, El Periodista, Humor, dirigió la revista Caín, colaboró con el diario español El País, bueno, de todo, y escribió un montón de guiones y de libros, por ejemplo el de Plata Quemadas, si no la vieron, recomendada. Kamchatka también es su guión. Bueno, muchos trabajos como guionista. Su primera novela es del 92, El Muchacho Peronista, para algunos la mejor novela que se escribió entonces. Luego hubo otras como Kamchatka o como Aquarium, La Batalla del Calentamiento, y ahora esta que tenemos acá en la mesa, Vale 4. Yo dije antes Coming of Age, a propósito con H, con CH, no con G, de un pibe que atraviesa, bueno, ese famoso, ¿no?, momento entre dejar de ser chico y empezar a ser grande, o proyecto de grande, ni más ni menos que entre el final del gobierno de Isabel Perón, o el final de la democracia, y el comienzo de la dictadura. Fue una manera de exorcizar fantasmas, de hacer catarsis, de hacer memoria, de entender qué había pasado, o qué fue Marcelo Figueras. Buenas noches. Buenas noches, fue una mezcla de todo, ¿no? Cuando venía para acá me acordaba de una vieja canción de The Smiths en la cual Morrissey dice que esta es una historia de cómo alguien tomó un niño y lo convirtió en viejo, y un poco es eso, ¿no? Contar eso, cómo la circunstancia de ser apenas un adolescente en el medio de la dictadura hizo que uno no se convirtiera en un joven, sino que pasara a ser una especie de viejo en algún sentido, ¿no? Por obra de, las circunstancias de Argentina en particular, y también por obra de esa especie de microuniverso que significaba ese colegio privado en particular, que como la Argentina todo cambió con la dictadura, ¿no? Empezaba siendo un colegio así privado, católico, muy, muy amable, muy contenedor, qué sé yo, y cuando cayeron los milicos cambiaron las autoridades, y también se volvió una especie de espejo, obviamente, no en términos de crímenes, qué sé yo, pero sí en términos de rearticular y recrear la vida a partir del autoritarismo, ¿no? En vez de la democracia. Cuando decías cómo construir o convertir a un niño en un viejo, pienso que el personaje, de todas maneras, es medio un niño viejo, en el sentido de que le gusta más leer, mientras él lee y es medio depresivo, está medio en su mundo, encerrado. Nunca es un niño muy así como uno tiene la idea, un niño lúdico o un niño travieso, para nada. Es un niño correcto y más bien metido hacia adentro. Y eso es parte de lo que le permite sobrevivir en esa circunstancia, ¿no? Sobreactuar la del buen hijo y la del buen alumno, ¿no? Por un lado empieza a percibir, porque como vos decías más temprano, no es un pibe que tenga conciencia política e histórica con respecto de lo que estaba pasando en ese momento, pero sí tiene una hipersensibilidad, si querés, que le permite darse cuenta de que afuera está pasando algo muy feo, que no termina de darse cuenta qué es, y que quizás por eso sobreactuar la corrección le pueda ayudar a salvarse, ¿no? Y mucha soledad, ¿no? Es un personaje muy solitario hasta que empieza a encontrar algunas almas gemelas o tipos que son como más referentes, que lo tienen en cuenta, sobre todo aquellos que leen, igual que él. Y claro, sí, pues bueno, es un nerd, ¿viste? Vos lo describiste, sin apelar a la palabra, pero no deja de ser un nerd, ¿no? Pero bueno, todavía, estamos hablando desde mediados de los años 70, un niño que leía mucho, no sería la misma clase de nerd que sería ahora un niño, una niña que lee mucho, ¿no? Pero sí, cuando empieza a encontrar, porque aparte es un pibe que es muy chico, para la edad es el más chico de su división, es un pibe al que le hicieron empezar primer grado cuando tenía 5 años, entonces tiene esta especie de cosa de empezar la secundaria con 13 años recién cumplidos, ¿no? Y entonces sí, es un poco la búsqueda de alguien que haga como las veces de mentor, o por lo menos de contenedor, para sus inquietudes. Y recién dijiste que es un nerd, y pienso así rápidamente en biografías de muchos escritores, empezando por Borges, que era bulineado en la escuela por su vestidito de nena, Cortázar, ni hablar también,
por lo general los escritores solemos ser nerds incomprendidos marginales en la infancia, y esa es una de las razones por las cuales escribimos, ¿o no? Es poseer. Yo creo que es un superpoder, ¿viste? En algún sentido. Es lo más parecido a un superpoder que uno puede llegar a tener. Es una realidad paralela de la cual solo participa uno y el común de la gente no participa, ¿no? Entonces es una manera de leer también la realidad. Es el hecho de tener, de convivir con infinidad de universos paralelos, en los que uno sabe que está imbricado de alguna manera y los demás no se dan cuenta, ¿no? Digo, uno también de alguna manera tiene personalidades secretas a ese respecto. Bueno, en muchos casos obviamente puede dar lugar a bullying y ese tipo de cosas. Digo, en mi experiencia personal no fue necesariamente así. Digamos, de alguna manera conseguía que me respetaran igual, pero sí, digamos, como el personaje de la novela, me sirvió para distinguirme en el grupo, ¿no? Cuando de repente se dieron cuenta de que escribía bien y que podía contar historias. Entonces de repente ahí había una especie de primer reconocimiento de decir, este tipo puede hacer algo que nosotros no. Y por eso no, digo, así como el personaje de la novela, como mi propia experiencia, digo, no fue por el lado de la incomprensión, sino de la diferencia, si querés, que no es necesariamente lo mismo. De reconocerse diferente. Hay una apelación al lector constante en el libro, ¿no? Todo el tiempo aparece lector, te quiero. Y recién hablaste también en un momento, ahí te fundiste entre el personaje y vos. Bueno, evidentemente es un libro autobiográfico, o bastante autobiográfico, que todo el tiempo está hablándole al lector. ¿De dónde nace esta conjunción entre lo autobiográfico y apelar? Porque por lo general uno habla para sí mismo, es un monólogo, pero no, acá estás constantemente así, bueno, lector, lectora, traes al lector a que escuche esa historia, que lea esa historia. Porque me resultó atractivo la idea de poner, veníamos hablando de juegos, ¿no? Venías hablando de juegos y qué sé yo. La literatura, entre tantas otras cosas, es un juego también, es un emprendimiento lúdico. Primero, en primer lugar, para el escritor, no sé si para todos, digo, para mí muy claramente. Digo, si yo no me entretengo, si no me divierto con lo que estoy escribiendo, no tiene sentido. Cada vez que me planteo una historia nueva es... ¿Y ahora a qué voy a jugar? ¿No? Entonces esto está por un lado. Y la literatura tiene esto que en general está tácito. Pero siempre es un juego entre quien escribe y quien lee, ¿no? Es decir, mira, ahora a mí se me ocurrió esta historia que yo te voy a plantear, voy a tratar de seducirte desde el principio para que sigas hasta el final, ¿verdad? Nunca se dice, pero el juego, digamos, está tácito, está presente. Yo te tengo que seducir, te tengo que vender esta historia, esta realidad, este tiempo, con el deseo de que sigas jugando esta partida hasta el final. Y me pareció lindo, digo, ponerlo de relieve, ¿no? Esto que en general está oculto en el mecanismo de la escritura y de la lectura, ponerlo ahí, digo, porque en general siempre es así, y estás hablando con alguien que en el mejor de los casos te va a dedicar muchas horas de su vida, aunque no te conozca. Claro. Y perdón. Entonces ahí voy, Luis, ahí redondeo. No, digo, es esta... Por eso, hay una especie de partida que se entabla cuando una persona agarra lo que escribiste, y entonces hasta el hecho de poder agradecer hasta el final, decir, bueno, si llegaste hasta acá, claro, gracias. Gracias, digo, porque me has dedicado muchas horas de tu vida, a pesar de no saber quién soy, de no conocerme, qué sé yo, y bueno, esto es algo que todos los libros deberían decir al final de alguna manera, ¿no? Digo, porque si llegaste hasta ahí, digo, todo escritor y toda escritora está profundamente agradecido con quien se ha tomado ese trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. No puedo dejar de notar tal vez una conexión que me llamó la atención, esto de personajes que empiezan sin meterse en política, rodeados de un contexto que un poco los obliga. Y me acuerdo del Oscuro Corazón del Crimen, que era el libro que hiciste sobre Walsh, una especie de Operación Masacre. Claro, una especie de retrato de Walsh de una época que también arranca así, de alguna manera, ¿no?
Es que ¿Hay un gusto por eso? Ese era un poco ¿Hay algo que ahí te llame de esto de empezar sin comprometerse para después meterse de alguna manera o ser llamado por el contexto? No, bueno, quizás puedo tener mayor sensibilidad con esto porque fue mi experiencia, digo, Claro. y no solo de adolescencia, ¿no? Digo, para mí el compromiso político y todo eso llegó muy tarde en mi vida en algún sentido, ¿no? Digo, por los argentinos. Bueno, después de la decepción de Alfonsín, viste todo lo que vino después, era muy difícil engancharse de un lugar de una defensa militante de la política, y recién yo al menos, digo, como tantos otros y otras, la enganché recién a partir del gobierno de Néstor, ¿no? Pero supongo que esa era parte también de mi sensibilidad con la historia de Walsh o con la trayectoria de Walsh, un tipo que también había tenido jugando al ajedrez, ¿no? También pienso. Claro, pero antes, digamos, en la adolescencia una militancia nacionalista, digo, qué sé yo, porque todos los pibes estaban en eso, era una cuestión, y después le dejó de interesar la cuestión, era muy claramente antiperonista, estaba contento con la fusiladora, y de repente se topa con esto, con la historia de los fusilamientos de José León Suárez, en los que primero ve tan solo una historia atractiva para vender, digo, para venderle a los grandes diarios, y de repente poder ubicarse profesionalmente mejor. Pero claro, cada vez que se mete más en la historia se va comprometiendo más políticamente, ¿no? Y quizás en ese sentido, digo, yo puedo reconocer en esa trayectoria de que sean las historias de la gente que sufre lo que lleva a meterte o a tomar un compromiso con la circunstancia en la que estás viviendo. Hoy tenemos, pero para tirar manteca. Acaba de llegar nuestro segundo invitado. ¿Vos conocés este libro, Marcelo? No, ¿sabés que no? Lo estaba chusmeando recién porque lo tenías ahí. Un peronista que mira películas. Hablando de juegos. Es un señor, Carlos Santos Sáez, amigo de la casa. Ya le contaré, que en la pandemia estaba aburrido y dijo, me voy a mirar todas las películas peronistas que existen, desde antes del peronismo y hasta de la fusiladora, y analizarlas. Grandes películas, una época de películas maravillosa. De hecho, vamos a quedarnos un ratito más cómodos y después, si querés, lo invitamos, porque me gustaría una mesa ahí de distintas generaciones de peronistas, y aparte, según dice en el libro, en Vale 4, tu protagonista tiene familia gorila. Sí, claro. Y el peronista que mira películas en el prólogo también dice, bueno, mi viejo era gorila. Y yo también vengo de familia. O sea, muchos peronistas venimos de familia gorila, viejo. Tenemos que ver eso, porque a veces se cree que si venís de linaje sos más peronistas. Pero bueno, las dos cosas se dan, ¿no? Digo, también puede ser que vengas del linaje y está todo bien, pero también se da mucho esto de los anticuerpos, digo, que te metieron, ¿no? Digo, y aquello a lo que entendías que debías rebelarte. Es más valiente, ¿no? Ahora, venir de familia gorila hay que bancársela. Exactamente. Hay que arruinar muchas navidades. Seguimos con Marcelo Figueras de Vale 4. Vamos a escuchar otra cancioncita que tenga que ver con el juego, y después nos vas a leer un fragmento de este libro. Te vamos a preguntar sobre el Indio Solari también. Te vamos a preguntar sobre la música, que también es parte de tu vida, y vamos a hablar un poquito de peronismo también ahí con Carlitos. Programón de narraciones extraordinarias. Uy, los piojos. Sí, claro. Los piojos que dice en Comodoro. Y no sé qué más. No podían faltar. Ya que digan Comodoro para mí es suficiente. El resto no me importa. Piojos, claro. Un día se murió Perón. Debía importarme. En el 73 había ganado la presidencia por tercera vez, sí, pero estaba viejo. La gente vieja se muere siempre. Y si además se trata de viejos que en vez de jubilarse se consagran a sacarnos adelante, justo a nosotros, los argentinos, que somos más complicados que hacer gárgaras con talco, es lógico que lo inevitable se precipite. Según el diario y los noticieros, el viejo se había comprado todos los boletos. Su parte médico era un greatest hits de enfermedades con abundancia de términos acentuados de manera grave y esdrújula. Cardiopatía isquémica crónica, insuficiencia cardíaca, disritmia cardíaca, insuficiencia renal crónica, broncopatía infecciosa. No percibí conmoción dentro de la burbuja de mi cotidiano. Mis padres asimilaron la noticia como una más. Yo celebré el feriado sorpresivo durmiendo hasta tarde. Aproveché para rescatar la novela que mi madre acababa de despachar, Tiburón, de Peter Benchley, en una de esas ediciones coquetas, tapa dura, del círculo del libro al que mi progenitora se había asociado. Retomé desde el punto en que el alcalde, para no espantar al turismo, impide que el comisario Brody cierre las playas de Amity, y le metí duro hasta el final.
Otra cosa no se podía hacer. Las imágenes del velorio habían copado a la televisión, dejándome sin El Santo, sin Meteoro, sin Misión Imposible y sin El Avispón Verde. Admito que el espectáculo que transmitían era digno de verse. Al viejo lo exhibían en un cajón abierto, flanqueado por granaderos. Había tanta gente en las calles esperando ver el fiambre o el paso del cortejo, mucha gente humilde, mucho llanto, que parecía que se había congregado el país entero. En un momento salí a la vereda por joder nomás. La ciudad estaba vacía. El kiosco de Fernández había cerrado, la Shell y la pinturería y la panadería de enfrente también. Menos mal que el duelo nos agarró con la heladera llena. De no ser por el vehículo ocasional que pasaba por Avellaneda, era como si una invasión marciana hubiese desintegrado a la población. Cuando regresé al colegio, fue como si no hubiese ocurrido nada. Rutina total. Como decíamos ayer, ahora nos gobernaba la señora, técnicamente. Se llamaba María Estela, pero le decían Isabelita. Nunca entendí por qué. No parecía la lamparita con más watts, pero correspondía que se hiciese cargo, para algo se la había elegido vicepresidenta. Además la asesoraba López Rega, al que le había dado por vestirse de milico o de comisario. Supongo que para subrayar que era más poderoso que un civil. El tipo me llamó la atención desde el principio porque tenía los ojos del villano Ming de Flash Gordon. Era igualito el diseño de Alex Raymond, solo que afeitado al ras. Y la vida siguió adelante, retomando su melodía hecha de fútbol, Mirta Legrand, secuestros, Porcelandia, bombas, Juan y Juan, Carlitos Balá, ejecuciones en plena calle, la guitarra de Cacho Tirao, Argentinísima, Bárbara y Dick, el Lole Reutemann y enfrentamientos en los que perdían siempre los terroristas como Dios manda. La novela termina con el tiburón comiéndose a casi todos, incluyendo a mi personaje favorito, el ictiólogo Hooper. Tiempo después llegó la película, pero no solo pasó por alto el hecho de que Hooper se trincaba a la mujer del jefe Brody, sino que además le salvó la vida. Durante un rato parece que el bicho se lo ha morfado con jaula y todo, como en el libro, pero al final reaparece intacto y se va nadando con Brody, Casablanca en el agua, el comienzo de una bella amistad. Debería haberme ofendido esa falta de apego al original, pero a esa altura entendía ya que las películas no cuentan nunca la verdad. Vale 4, un fragmento en la voz de su autor Marcelo Figueras. Decías recién, ahora ya no me acuerdo cuál era la cita, bueno, no importa como decía recién. Estaba pensando en la autoficción. En esta idea de, bueno, viví esto y lo paso al libro. ¿Cuánto hay, o cuál es el trabajo que tiene que hacer un escritor para, a partir de sus recuerdos, su memoria, construir una novela? Pues no es lo mismo, no se trata de, bueno, me acuerdo de esto, lo anoto, salvo el libro de Coban que se llamaba Me Acuerdo. Salvo eso, si quieres hacer una novela, debe haber cosas que fueron así, cosas que no, cosas que acomodaste. ¿Cómo fue la discusión con vos mismos con respecto a eso? Mirá, en general, yo soy cero nostálgico. Tengo cero nostalgia por eso, de mi infancia, de mi adolescencia. Pero en un momento, hace poco más de 2 años, 3 años diría, qué sé yo, me empecé a dar cuenta que me empezaban a aflorar las anécdotas del secundario. Yo digo, ¿qué viene esto? Digo, ¿qué me está pasando? Digo, me estoy reblandeciendo, ¿no? Y empecé a entender que de alguna manera lo que estaba viviendo en esa Argentina pre-Milei me recordaba a la Argentina de mi adolescencia. ¿En qué sentido? Está claro, digo, que no estamos viviendo una dictadura militar formal. En el sentido de que, como te decía hace un rato, es un país en el cual están pasando cosas muy jodidas, de las cuales la sociedad parece no hacerse cargo, no darse cuenta. Todo el mundo pretende seguir adelante con lo que sería su vida normal, o lo que era su vida normal. Acá no pasó nada, jajaja, ponemos caripela. Pero la sensación, digo, mire para donde uno mira, uno ve, por eso, todo resquebrajado, grietas por todos lados, te da la sensación de que es un edificio, digo, que está más cerca de derrumbarse que de seguir existiendo. Pero la gente sigue actuando como si fuese un edificio nuevo, perfecto, en perfectas condiciones, ¿no? Y entonces dije, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué es lo que me trae ese tiempo a colación acá? Y cuando empecé a repasar esas historias, también me di cuenta, digo, ahí donde voy a lo que preguntabas era, porque me parecía que era una historia
que valían no porque me había pasado a mí, sino porque era una linda historia, ¿no? El test, o en todo caso al que uno se somete al respecto, decir, bueno, pero alguien querría leer esto, porque no es simplemente decir, bueno, esto me pasó a mí. Y me pareció que sí, que era una historia que tenía muchos elementos que justificaban la escritura, ¿no? Fue una experiencia en algún sentido similar a la de Kamchatka, ¿no? Digo, no... Me di cuenta también que de alguna manera cuando pienso en esa época también pienso en términos de juego, en términos lúdicos, ¿no? Kamchatka, como muchos tendrán claro, era una referencia a un juego también que jugábamos muchísimo en esa época, era el TEG, Táctica y Estrategias de la Guerra. Y quizás supongo que tiene que ver con que en realidad los juegos, nosotros jugamos básicamente para pasar el tiempo, para boludear, para entretenernos, pero los juegos surgieron en un contexto muy distinto, ¿no? Los juegos surgieron en la Grecia antigua, en pueblos que muchas veces estaban sitiados por enemigos, entonces lo que significaba no podían salir de su ciudadela, se les estaba acabando el morfi, se les estaba acabando el agua, y de repente los juegos eran algo que permitía no desesperar y no volverse loco, ¿no? Y entonces, por eso me salió primero con el TEG en Kamchatka y me salió con el truco en Vale 4, ¿no? Pero algo entretenido, algo con lo que te enganchas, pero que al mismo tiempo tiene de trasfondo esta cuestión de que sabemos que estamos sitiados y que necesitamos sobrevivir y no enloquecer de alguna manera, ¿no? Y en este juego de la literatura, ¿quiénes son tus compañeros, tus compinches? ¿Quiénes están ahí como referentes, como influencias? Qué sé yo, millones. Shakespeare, Dickens, Borges, Cortázar, Walsh, Arlt, John Irving, qué sé yo, innumerables. Y también me imagino que habrá gente por fuera de la literatura, ¿no? Por ejemplo, la música, que es muy importante en tu vida y en tu obra también aparece, el cine. ¿Cuánto hay de eso? Y contarnos un poquito tu vínculo con la música. Lo que vos quieras contar. Yo sabés que estoy obsesionado con algo que no es que seas amigo del Indio Solari. Bueno, qué sé yo, fueron las cosas que a mí me permitieron sobrevivir, ¿no? Y de alguna manera la mejor herencia que recibí, ¿no? Básicamente de parte de mi vieja, que mi vieja era la que escuchaba música todo el día, la que me llevaba al cine, la que me hacía leer, la que era la que tenía los ejemplares de la vieja colección Robin Hood, con los que yo me enganché desde pibe. Y bueno, eso fue el arte, ¿no? Digo, y ese superpoder que yo te decía hace un rato, ¿no? Esa posibilidad de dedicarte a algo que por un lado te entretiene y te divierte, porque tiene este componente de juego esencial que yo te decía, y al mismo tiempo te ayuda a interpretar tu circunstancia. Estás jugando y mientras estás jugando estás diciéndote: ¿qué carajo es este lugar donde estoy viviendo ahora? ¿Qué carajo es este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué rol puedo llegar a tener yo o no acá, ¿no? Y además a veces vivir de eso también. No, claro, bueno, eso es en este caso es absolutamente fundamental. Digo, creo que es la mejor profesión, por llamarlo la mejor vocación. No se me ocurre, no me imagino haciendo ningún otro tipo de cosa. Digo que esto que tiene por eso lo mejor de los mundos, por supuesto, te permite vivir, no hacerte millonario en general, no es normal, pero sí vivir jugando y tratando de entender tus circunstancias. Digo, mejor que eso, difícil, ¿eh? Imposible no preguntarte por el indio, por cómo está el indio, en lo que puedas contar, ¿no? ¿Qué opina de todo esto que está pasando? Aunque cada tanto aparece, tira algo. Y sobre todo si hay una respuesta Solari a todo esto, ¿no? Si hay una salida o no. Mirá, supongo que, bueno, como te imaginarás, está profundamente hinchado de las pelotas, y profundamente también inquieto y desconsolado y desconcertado por la circunstancia en la que estamos viviendo. Y la salida, en todo caso, es lo que él hace todos los días, que es seguir creando. Eso en lo que le toca. Él sigue
componiendo constantemente y grabando constantemente, y hoy me estaba mostrando pedazos de una letra que está terminando ahora. Así que es eso, digo, bueno, por eso, si uno no se aferra a lo que para uno es lo más esencial o lo que lo conecta con la mejor parte de uno en circunstancias como esta, está frito, ¿no? Y para conectar con lo mejor de uno, pueden conectar con Vale 4, así se llama esta novela de Marcelo Figueras que publicó. ¿Esto es Alfaguara? Pues no veo nada. Sí, es Alfaguara. Soy hacer a Penguin Grande o Alfaguara. Alfaguara Vale 4, así se llama. Una hermosa. Me hizo acordar, ¿sabes a qué? La serie Aquellos años felices o los años maravillosos, que cuenta también un chico que va creciendo en el contexto de los años 60 en Estados Unidos. Bueno, esto es en Argentina en los años 70. Te quedas un ratito más y en el próximo bloque entra Carlitos Santos Sáez y charlan 2 minutos de un peronista que mira películas del cine peronista y del peronismo. Perfecto. ¿Te parece un buen plan? Sí, señor. Nada mejor que hacer un miércoles hasta ahora con Marcelo Figueras y en un rato nada más con Carlos Santos Sáez, el peronista que mira películas.